Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el experto en relaciones internacionales y catedrático universitario, el doctor Iván Ernesto Gatón. Muchísimas gracias, profesor, por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Bueno, para mí siempre es un placer compartir con usted y con el público televidente. Y usted llega a este programa en una coyuntura importante a nivel geopolítico, a nivel internacional. En la República Dominicana se estaba desarrollando exitosamente el diálogo en torno a la crisis que sufre el gobierno venezolano actualmente, con las manifestaciones de los distintos sectores, con la mediación de la República Dominicana, con la participación directa del presidente Danilo Medina. Se había anunciado en la última ronda que se habían arribado a importantes puntos de avenencias durante ese encuentro, pero el presidente y los delegados que están mediando, por prudencia, no revelaron los detalles. Sin embargo, de un momento a otro se destapa el presidente Nicolás Maduro de Venezuela de que se habían llegado a algunos acuerdos y que se iba a retomar el diálogo. Pero también se anuncia un adelanto en las elecciones para ahondar la crisis en el gobierno venezolano. Las elecciones estaban programadas para diciembre, si mal no recuerdo, pero se adelantó ahora para el segundo trimestre del año. A nivel internacional, la situación venezolana ha desatado un avispero que ha provocado incluso una reacción de la Unión Europea estableciendo sanciones. ¿Hasta dónde va a llegar la situación de Venezuela en esta coyuntura? En que también el presidente Nicolás Maduro quiere aspirar a otro mandato. Sí, quizás el gran inconveniente con el tema de Venezuela ha sido no darnos cuenta a nivel de todo lo que son los estamentos de poder a nivel internacional, de que el problema de Venezuela no es un tema del presidente Maduro, de que no es algo exclusivo de Venezuela. Hablamos de que estamos en un mundo globalizado, en un mundo interdependiente. Entonces, Venezuela, dentro de ese mundo globalizado e interdependiente, es el único, junto a la República Democrática del Congo, con todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Es decir, que a Venezuela no le falta un solo elemento de la tabla periódica. Esto es para indicar que es un país rico en minerales. Esto es para indicar, además, que es el país con la mayor reserva comprobada de energía. Entonces, es un país cuya ubicación geográfica también tiene incidencia en países como Colombia, que es un país también importante en el nuevo escenario internacional, porque todavía Colombia tiene casi un 50% de su superficie prácticamente virgen, es decir, con una gran cantidad de recursos que son imprescindibles para las industrias, que es imprescindible para el comercio internacional. Entonces, no podemos circunscribir el tema de Venezuela a un asunto puntual del momento, que sea un tema de Maduro. Siempre he dicho, Venezuela, el tema de poder no es Maduro, no es simplemente, póngale usted el nombre que desee ponerle. Venezuela, el poder pasa por los cuarteles y hay que ver la historia de Venezuela también. Entonces, con ese proceso de paz o de negociaciones para llegar a la paz, hay que observar lo siguiente. En política, usted tiene solamente dos opciones para conseguir algo. O dialoga o ejerce la fuerza. Entonces, siempre que hay un proceso de este tipo, las dos partes tienen que ceder. No hay algo más difícil que un proceso de paz, porque el proceso de paz implica que usted tenga que admitir que hay elementos que a usted les interesan que no los va a poder llevar a cabo o que no va a poder obtener.
Independientemente de la fuerza. Independientemente de la fuerza que usted tenga, cuando usted se sienta a negociar un proceso de paz, usted está obligado a ceder en algunos puntos para obtener otros puntos. Y de aquí la importancia también de ver procesos de paz anteriores. Por ejemplo, el proceso de paz con el ejército republicano irlandés, el IRA, siempre aparecía cuando había algún acercamiento. Lo mismo que con el tema de Israel-Palestina, alguien aparece y hace algo para que el proceso de paz no se lleve a cabo. Eso es normal, de ahí que quizás veo como algo que ha sido cotidiano en la historia, que cuando se está llevando a cabo un proceso de paz, alguien aparece que encuentra la forma de que ese acuerdo de paz sea minado, porque hay sectores que se benefician siempre del caos. Siempre hay alguien que se beneficia de la guerra. Siempre hay alguien que se beneficia de mantener la crispación. Siempre hay alguien que se beneficia de dividir y vencer en una sociedad, porque es el divide y vencerás, porque hay un tema que quizás no estamos viendo. Cuando se habla del gobierno venezolano, a veces se quiere dibujar que la situación de Venezuela es porque es en base a las armas, que es en base a la coacción, que la gente está bajo esa dictadura. Hay que tener cuidado. El gobierno de Venezuela tiene su base. Es decir, no es un gobierno que se está manteniendo simplemente en base a los fusiles. Entonces usted dirá, bueno, pero que ahora quienes están es de otro grupo social, pero que el país no va igual económicamente que como iba anteriormente. Bueno, sí, eso es cierto, pero también esos son venezolanos y ellos están llamados a entenderse. Lo que sí se puede criticar en términos de lo que es Venezuela es cómo la clase política venezolana, es como la élite económica venezolana de un país tan rico no ha podido hacer una sociedad más igualitaria y más justa. Pero este zarpazo que le han dado al diálogo venezolano no puede ahondar más la crisis. Por eso, lo que demuestra el tema de Venezuela ahora, en la situación en la que se encuentra, es que hay gente que después de ellos el diluvio, que no es realmente un sentimiento acrisolado, un sentimiento puro de ver el bienestar de Venezuela. Uno de los grandes problemas que tiene el ejercicio del análisis de las relaciones internacionales y de la historia es uno apartarse de la objetividad académica. Entonces termina siendo incómodo para gente que ya tienen sus digamos, sus prejuicios y que no hacen el análisis de forma objetiva. Cuando los seres humanos que están vinculados al poder no son capaces de sacrificarse por sus pueblos, siempre están buscando la forma de que todo se mantenga en base a su protagonismo. Que hay que ver que si es un tema de ego, mucha gente tiene posiciones, o entre comillas, posiciones de principios, pero en base a los principios de sus egos y de sus intereses puntuales, no así del proyecto de país. Y si algo ha quedado demostrado en Venezuela, tanto con la oposición como con el gobierno, es que les ha faltado más amor por Venezuela. Es seguir utilizando a las masas como argumento para entonces decir que quieren el bienestar de ellos, pero mentira, es que si yo no soy presidente, es que si yo no tengo una cuota de poder, es que si a mí se me quitó ese beneficio que yo recibía, porque hay que ver, mucha de esa gente que está en la oposición, hay que ver qué hacían cuando no estaban los chavistas, porque Venezuela, y siempre lo digo, es el único país que se ha dado el lujo de despilfarrar el equivalente a 5 planes Marshall
Es decir, desde el acuerdo de Punto Fijo, desde la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que se celebraron 60 años hace 4 días, pero que a pesar de haberse celebrado 60 años de la salida de Marcos Pérez Jiménez, hasta el propio Chávez admitió que el mejor presidente que había tenido Venezuela en su historia había sido Marcos Pérez Jiménez. Entonces, a esa democracia de adecos y copellanos tiene que darle vergüenza. A esa clase política venezolana que se desideologizó y que se corrompió, a ellos tiene que darle hoy mucha pena y mucha vergüenza de ver que quizás no han dado por su país lo que debieron dar. En el tema político, Federico, y eso es algo que los estamos viendo porque es una crisis de la civilización actual, lo que hay es muchos políticos hedonistas a nivel mundial, es decir, es un tema mundial. Por eso vemos esas derivas nacionalistas, por eso vemos que en las sociedades hay un manejo de la política que ya no es el político de principios y por ideología, sino que es el político que tiene la forma de llegar más fácilmente por los medios de comunicación, es el político que tiene más recursos. Es decir, ya la clase política mundial ha sido desacreditada porque no son realmente políticos los que están en políticas, sino gente que están simplemente representando intereses puntuales de sectores o los intereses puntuales de ellos mismos. Por eso vemos que hay grandes empresarios que pueden llegar a ser jefes de Estado y no son políticos. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Doctor, ¿cuál es el impacto que tiene a nivel geopolítico una nueva intención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de aspirar a una repostulación en el cargo? ¿Habías cuenta de que esto ha generado un revuelo internacional en medio de la crisis que tiene el gobierno venezolano y la falta de pluralidad que alega la oposición, además de la represión a potenciales líderes que pueden ser una alternabilidad en Venezuela? Bueno, la realidad es que la oposición no ha hecho su trabajo. La oposición, como refiriera el Papa Francisco, no se pone de acuerdo. Y aunque al Papa se le quiso criticar por haber hecho este pronunciamiento en una visita que hacía a Egipto, mientras va en el avión siempre suele dar una entrevista y cuando le preguntaron sobre el tema venezolano, él dijo, mire, es que la oposición no se pone de acuerdo. Y el problema en Venezuela es ese. La oposición todavía no ha podido articular un proyecto que pueda desplazar al gobierno. De ahí que venga la osadía, no de parte de Maduro, porque siempre que la gente habla en política entiende que es que un individuo está por encima de todo y no todo un equipo detrás de ese individuo, porque el poder no lo mantiene un solo hombre. Eso podía mantenerlo un zar en Rusia, eso podía mantenerlo un César en Roma, pero eran otros tiempos. Pero es que los líderes de la oposición, la mayoría están presos, perseguidos. Pero fuera de eso, la mayoría de esos líderes van solos y no ganan, porque muchos de esos líderes son líderes de periódicos, son líderes de medios de comunicación, no son líderes realmente que tienen el arraigambre en la sociedad. O sea, eso hay que saberlo. Hay mucha gente que no son realmente líderes. Y mucho más en estos tiempos. En estos tiempos es muy difícil, ante esta multiplicidad de medios de información y la diversidad que hay de opinantes, que alguien pueda erigirse como un líder máximo, ni siquiera en China. Es decir, en eso hay que tener cuidado. Yo creo que a veces se trata de sobrevalorar a esos individuos que la realidad es
que no tienen esa connotación de liderazgo. No es un Carlos Andrés Pérez, no es un Rómulo Betancourt, no es un Herrera Campins. En eso yo soy muy cuidadoso con esos temas, porque el liderazgo requiere de muchos años de entrega y de sacrificio y de ejemplo ante una población que lo toma a usted como un paradigma, como un referente. Entonces, lo que sí vemos es que el tiempo sigue discurriendo desde que Maduro fue a elecciones que no quisieron reconocerle el triunfo. Entonces Maduro luego sigue en el gobierno, va a unas elecciones que sale un poco menguado, pero en las últimas elecciones de 22 gobernadores gana 18, es decir, que se está recomponiendo mientras la oposición sigue fragmentada. Y lo que se ve como una osadía, que es el llamamiento adelantado para el mes de marzo de elecciones presidenciales, le indica a usted que si están llamando a elecciones es porque están seguros de que en las urnas, que es donde la democracia dice que se gana, porque esto también hay que verlo, la democracia dice que es en las urnas, y parece que si van a elecciones, en las urnas ganaría el gobierno. Pero lo de Venezuela no es solo Venezuela. China tiene invertido en Venezuela en préstamos aproximadamente 60.000 millones de dólares. Los rusos han hecho ejercicios militares conjuntos con los venezolanos. El petróleo que le llega más rápido a Estados Unidos, que eso es algo que no se menciona, pero a pesar de todas las disputas que ustedes ven y los años que el embajador venezolano en Washington fue retirado y el embajador de Estados Unidos en Caracas también fue retirado, el gran negocio del petróleo, donde PDVSA tiene invertido en Estados Unidos más de 35.000 millones de dólares y emplean a través de las redes de estaciones Citgo más de 100.000 personas estadounidenses. Eso no se cierra ni cuando estuvo Chávez ni ahora en el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar petróleo desde Venezuela a 3 días a Texas que dar la vuelta por el Medio Oriente y cruzar el Cabo de Buena Esperanza y hacer esa magallanada, por hacer la referencia a Magallanes, el navegador, el navegante. No es lo mismo, ni de tiempo. También la refinería que hay en Texas puede refinar el petróleo pesado venezolano. Lo de Venezuela hay que verlo desde una perspectiva geopolítica, donde en un nuevo cambio de época, en una nueva era que se conoce como el multilateralismo en las relaciones internacionales, hay actores extracontinentales que tienen incidencia y que de una manera u otra han puesto en jaque la doctrina Monroe. Puede decirse que estas rondas de negociaciones, de diálogos, fue una especie de darle larga al asunto para que se exprese en una especie de lo que han calificado muchos como un palo acechado de Maduro para prolongar su mandato. No creo que haya sido. Las negociaciones siempre son necesarias, son imprescindibles y de nuevo reitero, hay una equivocación. Ven a Maduro, yo nunca veo a Maduro. Siempre que veo un gobierno, yo nunca veo solamente la cabeza del gobierno, yo veo todo el entramado que está allí detrás. Yo veo el ejército sobre todo. Yo veo esos sectores que siempre en Venezuela, desde sus inicios, han tenido incidencia. Siempre tengo que decir, miren, y ustedes se fijaron que desde El Llanero, Páez, Boves, el Urogallo, bueno, sin mencionar a Miranda, que fue el gran precursor, siguiendo por Bolívar, el libertador, llegando a la dictadura de Pío Socarrás, y de Pío Socarrás, su compadre, Juan Vicente Gómez, y siguiendo de Juan Vicente Gómez, es que tenemos a un Rómulo Gallegos, que hay un experimento democrático donde los militares en Venezuela no tienen todo el poder, pero están detrás ahí. Es decir, en Venezuela hay una tradición militar
que usted lo ve incluso en el servicio diplomático. En los últimos años, en Venezuela, muchos de sus embajadores son generales, generales activos y algunos generales retirados, por esa tradición. Incluso cuando Marcos Pérez Jiménez, su dictadura termina, que llega a la Junta Militar, ¿quién presidía la Junta Militar? Era Wolfgang Larrazábal. ¿Y quién es Wolfgang Larrazábal? Es el que envía los fusiles al movimiento 26 de julio, donde iba nada más y nada menos que Jiménez Moya, que estaba en Venezuela, y llega a Cuba en la entrega de esos fusiles que fueron muy útiles para el movimiento 26 de julio del doctor Fidel Alejandro Castro Ruz y ese movimiento que terminó ganando la revolución. Entonces, luego vemos que en Venezuela Chávez llega al gobierno, pero ¿de dónde viene Chávez? Viene del ejército. Entonces vamos a estar solamente viendo el asunto en Maduro. No, en mi campo, en Sabana Grande de Boyá, yo recuerdo de niño que siempre decía, la fiebre no está en la sábana. Entonces yo creo que quizás ha sido un error pensar que es simplemente Maduro, y en otros casos mucha gente dice Diosdado Cabello. No, no, no. Lo de Venezuela es un asunto más profundo que hay que verlo en su historia. Pero como vivimos en sociedades, en un urgente presente, donde creemos que es lo inmediato y no nos damos cuenta que el futuro de los pueblos se forma en base a los procesos que se van llevando a cabo, y eso es lo que da un resultado. Y en Venezuela la situación de hoy es fruto de procesos que vienen del pasado, que han dado como resultado la situación que tiene lamentablemente un país que todos apreciamos mucho por nuestra cercanía cultural, por todos los elementos históricos que también nos vinculan. Hablando de procesos, tenemos que ir al escenario que está viviendo Brasil con el liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva. Un proceso ha determinado ratificar o elevar más bien una condena por presunta corrupción por el caso de Petrobras. Pero Lula sigue campante, como dice la expresión aquella, en términos de popularidad, y se augura de que probablemente en un proceso que no llegue al juicio definitivo, él pudiera salir ganancioso a nivel político. Pero en Brasil se da la particularidad de que los líderes del Partido de los Trabajadores están ahora mismo siendo bailoteados en términos de procesamiento. Ya tenemos el precedente de Dilma Rousseff, que fue destituida por algo que ella dice que no cometió. ¿Hasta dónde llegaría el trayecto político de esas figuras en la coyuntura actual? Bueno, lo más difícil en estos momentos en los cuales los medios bombardean informaciones que confunden a la gente, y la gente cree que está bien informada y está muy bien desinformada. Cuando usted se sienta a analizar el caso de Lula, al igual que el de Dilma, usted dice, ¿y cuál fue la corrupción que cometió Dilma? Que Dilma dijo que el caso de Lavajato había que investigarlo. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, que era un pastor evangélico que le encontraron una cuenta con $3 millones en Suiza, le dijo, si tú sigues investigando eso, te voy a sacar del gobierno. Como ella utilizó fondos de una cartera para otra, y eso, entre comillas, la ley de Brasil lo prohibía, pero era algo que habitualmente hacían los demás presidentes, con eso fue que a ella la sacaron del gobierno. No fue porque se robó un peso o un cruzeiro. Ella no se robó un cruzado. ¿Pero qué pasó? A ella había que sacarla del gobierno. ¿Porque venía de dónde? Del Partido de los Trabajadores, que guste o no, era el partido que había permitido a Brasil llegar a ser la potencia regional que estaba liderando procesos, la potencia internacional que se estaba vinculando a alta política, donde
el secretario general de la Organización Mundial de Comercio era brasileño, no europeo, no asiático, porque Brasil había desarrollado con Lula una política diplomática que le había permitido obtener votos incluso del África, y ese Brasil también estaba compitiendo en el mercado importantísimo de la industria aeronáutica, que viene desde las épocas de Santos Dumont, de principios del siglo XX, pero ahora se habla de que ya ese Brasil, que había hecho descubrimiento bajo el gobierno del PT, de petróleo a grandes profundidades marinas, ahora se va a privatizar el petróleo, se va a privatizar a Embraer, es decir, que se está dejando de lado el interés nacional para dárselo a sectores internacionales que no tenían acceso al mismo. Pero no se dice que ese mismo gobierno del PT fue el gobierno que pudo sacar en Brasil a 30 millones de gente de la pobreza. Y entonces Lula, que es un hombre que el propio presidente Obama le había pedido que pensara en ser el presidente del Banco Mundial, ese Lula lo están cuestionando por un supuesto apartamento, por un apartamento para condenarlo a 12 años de prisión. Entonces, cuando usted escucha sobre el tema de Lula, usted se pregunta, dadas las estadísticas que así lo indican, de los sondeos, que si las elecciones en cualquier momento que llegasen, Lula iba a ser presidente. Porque Lula es quien cree ese partido. Lula es, porque hay muchos Brasiles y la gente eso no lo sabe, es el Brasil que la esclavitud se extendió más que en cualquier otro país. Es un Brasil donde tuvo que llegar un Getúlio Vargas, tuvo que llegar un Juscelino Kubitschek para incluir a gente que vienen de ese estamento, que viene Lula, y de la gente de color de Brasil. Entonces a ese Lula, que es un hombre que apenas había terminado un 8º grado de primaria, pero que hizo un excelente gobierno, hay un grupo que se la ha tomado con él. Más allá de la corrupción, yo le digo a la gente, vea otros elementos de la geopolítica jugando alrededor de Lula, porque Lula no es un político preso, Lula va a ser un preso político, porque saben que si las elecciones se hacen, hoy Lula sería el presidente de Brasil. Y no hay algo más fácil, Federico, que acusar a un expresidente de corrupción. Y no es defendiendo a Lula, yo lo hablo desde una perspectiva internacional. La gente a veces que critican a líderes como Lula, usted no lo sabe si lo hacen por moral o por envidia. Permítanos hacer otra pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Doctor, las tensiones migratorias tienen una gran manifestación en países que comparten fronteras. El caso de Haití y la República Dominicana es un elemento histórico que se convierte en cíclico. Actualmente tenemos, por ejemplo, el debate migratorio, la afluencia de migrantes y las medidas que toman las autoridades. Esto se convierte también en un debate jurídico-político de dimensiones internacionales en las que países incluso han tenido que fijar posiciones. Quisiéramos saber estos efectos coyunturales, cuál es el impacto que surten. Por ejemplo, actualmente hay tenido que tomarse medidas para el control migratorio y ejecutarse deportaciones de indocumentados. Sí, todo eso radica en un cáncer que ha hecho metástasis en la institucionalidad de la República Dominicana, porque esto es un tema de institucionalidad. Nosotros tenemos una ley migratoria, nosotros tenemos ya identificado cuáles son los instrumentos que el Estado tiene que utilizar para una buena política migratoria donde no tengamos sobresaltos. Entonces, esto es importante siempre destacar. Cuando la institucionalidad depende
de la iniciativa de un individuo, no hay institucionalidad. Y en nuestro país realmente la debilidad institucional ha sido, yo creo, que la piedra de toque para que la política migratoria, de cara a que un país, viéndolo como si fuese una casa, un país, usted no puede invitar a su casa por más de 3 meses a alguien que usted tenía presupuestado invitarlo de vacaciones, y entonces se le quedó en la casa. Y además de eso, usted tiene que compartir agua, usted tiene que compartir la electricidad. Es decir, así es un país. Cada vez que usted trae al país gente de fuera, es como que usted está invitando gente a su casa. Entonces al hijo suyo, usted no lo envió al médico en este mes, o cuando lo envió al médico no lo atendió, porque el que vino de visita, que fue de visita, que llegó a su casa, ese estaba en el médico del hijo suyo. Entonces, la seguridad que usted tenía para el hijo suyo, para que los muchachitos que se portan mal de vez en cuando no le den sus cocotazos, como decimos en el campo, y no lo maltraten. Ah, no, porque es que hay más muchachos que él estaba entretenido mirando por ahí. Entonces, usted pierde la seguridad, usted pierde el servicio sanitario, es decir, las atenciones médicas. Y entonces mañana lo que usted tenía en el patio como conuco para alimentar no va a dar, porque es que están surgiendo más bocas. Y entonces usted tenía una cantidad de agua que era lo que podía producir. Esto es por los ríos. La isla se está quedando sin agua. Esto hay que tener cuidado, porque estamos hablando de que en Haití el promedio de parto es de 4 por mujeres, y Haití necesita buscarle espacio a una población que es la misma que la de República Dominicana, pero con una superficie cultivable. No, pero no eso, pues si el territorio fuese feraz, si fuese fértil, no hay problema. Pero Haití tiene un 1.8% de su superficie cultivable. Entonces, aquí, en el patio suyo, usted no va a tener agua para cultivar la comida que van a requerir los que usted invitó irresponsablemente. Porque si usted sabía que en su casa usted no iba a atender bien esa visita, ¿para qué usted lo trajo? Entonces, un país funciona como una casa. Usted dice, no, pero yo puedo traer a profesionales de este tipo, porque yo aquí en mi casa necesito a alguien que me atienda a esto. Eso es una política migratoria inteligente. Y aquí eso existe. El tema está en la institucionalidad para ser aplicada. Mientras tanto, preparémonos para un futuro entonces que se avisora difícil, porque la situación en Haití, y más después de los pronunciamientos del presidente Bush y del presidente Trump, y cómo se refirió a Haití, imagínense usted un Haití que le ingresa recursos a partir de esa migración haitiana que está en el extranjero, y ahora esa migración haitiana que está allá en el extranjero, cuando llega a Haití, ¿qué va a encontrar? Porque la gente, yo siempre digo que uno de los grandes problemas, y eso lo digo en las aulas a los estudiantes, señores, uno de los grandes problemas nuestros en República Dominicana es que la gente habla de oídas. Es un país que la gente tiene un nivel de pereza mental tal que no se lee ni un periódico de los gratuitos que llegan a la casa. Entonces, sobre Haití, la gente ni se imagina, porque la gente ni ha ido a Haití. La gente que usted ve hablando en televisión sobre Haití, yo siempre he dicho que después de haber estado varias veces en Haití, si yo fuese haitiano, yo viviera aquí. Usted sabe lo que usted es recorrer kilómetros y kilómetros y no encontrarse un solo árbol. Usted sabe lo que usted vivir en una sociedad donde su élite política y económica no ha articulado una estructura ni siquiera de salud y de educación mínima para la población que está ahí. Entonces, vamos a preocuparnos más por aprender sobre Haití, porque lamentablemente el haitiano que no puede irse a Cuba porque lo devuelven, que no puede irse a las Bahamas porque lo encierran como si fuese en un campo de concentración y después lo devuelven, que no pueden ir ni siquiera a las provincias de ultramar francesa
como sería la Martinica o Guadalupe, que no puede irse a Estados Unidos. ¿Hacia dónde va a ir ese haitiano? Porque ese haitiano que es Federico Méndez, ese haitiano que es quien les habla, ese haitiano que es usted que está ahí mirando la televisión, a donde tenga el pan de sus hijos y donde tenga el pan suyo, va a estar su patria. Usted se va a ir de Haití. Y si la frontera lo dejan pasar y no hay problema, esa es lamentablemente la realidad de un pueblo hermano, porque son seres humanos, de un pueblo que la comunidad internacional irresponsablemente le ha dejado el problema a República Dominicana, pero se lo ha dejado también porque han visto la lenidad, la pasividad, el contubernio de algunos sectores que no se han dado cuenta de que la espada de Damocles del pueblo dominicano es la desgracia haitiana. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan orientadora, profunda, fructífera e importante, impactante, para que la ciudadanía pueda abrevar en toda esta orientación a nivel geopolítico. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales y catedrático universitario, el doctor Iván Ernesto Gatón. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.